El cambio viene a ser una transición, es la evolución, es el día a día, todo está en constante cambio. Nosotros no somos los mismos que hace un ratito y no somos los mismos que hace 5 años ni que hace 10 años. La vida en general está en constante cambio, entonces, ¿qué es el cambio para mí? Es el día a día, es el segundo a segundo, es el minuto a minuto, ¿no? Sí, y para ello o frente a ello necesitamos aprender a adaptarnos constantemente, ya que naturalmente lo que no se adapta se extingue. Por lo tanto, es importante siempre poder observar y poder vernos a nosotros mismos qué nos falta o qué necesitamos para poder adecuarnos frente a lo que la vida en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, nos genera como cambio. Podemos oponernos, podemos negarnos, podemos resistirnos, sí, podemos, pero el cambio va a continuar con nosotros o sin nosotros. Entonces, más allá de nuestra oposición, que podemos hacerlo, el resultado únicamente va a ser que vamos a tener mucho desgaste de energía, mucho desgaste emocional, mucho desgaste de diferentes recursos, incluso, porque nos volvemos muy hábiles cuando queremos oponernos al cambio, nos volvemos muy creativos para tratar de rechazarlo, y al final el cambio va a continuar. Entonces, podemos sí, pero no es lo óptimo, no es lo mejor, no es lo ideal. Lo ideal es adaptarnos. Evolución, el poder crecer, el poder desarrollarnos, el poder seguir en constante desarrollo, crecimiento, pero eso implica salir de nuestra zona de confort. El detalle está en que naturalmente nuestro cerebro nos induce a mantenernos en nuestra zona de confort. Es una reacción natural, parte de lo más básico de nuestro cerebro, que viene a ser la amígdala central del sistema límbico, que también conocido como el cerebro reptiliano. Como función prioritaria tiene la de ahorrar energía. Entonces por eso es que es tan rica la flojera, ¿no? Pero más allá de eso, lo que nosotros necesitamos hacer es romper con esa reacción natural que tenemos, porque dentro de nuestra zona de confort no se genera nada, ni aprendizajes, ni evolución, ni crecimiento, ni desarrollo. Entonces es importante poder entrar en el cambio, adaptarnos a él y crecer. Para hablar de gestión del cambio necesitamos entender el cambio de dos maneras. Existen cambios que son impuestos y existen cambios que son generados. Obviamente los cambios que son generados nos motivan porque nosotros estamos buscando cambiar. Quiero cambiarme de casa porque quiero una más grande. Quiero cambiarme de ropa porque esta ya no me gusta. Quiero cambiar mi estado actual porque no me siento cómodo y quiero ir a uno nuevo. Quiero cambiarme de look, lo que fuese. Hay cambios que son motivados y desde ese plano es mucho más fácil entrar y transitar estando motivados en el cambio, ¿no? Es más fácil entrar en ellos, gestionarnos dentro de ellos. Por otro lado, existen los cambios que de pronto nos agarran de improvisos, los que no son buscados y que por el contrario los identificamos como adversos. De esos es de donde hay que tener un poco de cuidado. Porque cuando aparece este tipo de cambios, inmediatamente nuestro cerebro reptiliano que nos dice hay que ahorrar energía, al momento de que existe el cambio, lo que va a identificar es una amenaza. ¿Por qué? Porque va a haber un desgaste de energía para adaptarnos. Entonces, naturalmente lo vemos como amenaza. Y si algo te amenaza, inmediatamente, sin querer o queriendo, y consciente o inconscientemente, entramos en lo que se llama el victimismo. ¿Correcto? Entonces, necesitamos saber transitar por estos cambios, identificando primero si es un cambio que nosotros queremos, no va a haber ningún problema, pero si es algún cambio inesperado, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Nos agarró a todos y dijimos no. Sin embargo, la pandemia nos trae también una muestra de lo que te digo, porque al inicio, cuando recién nos agarró la pandemia y nos mandaron a todos a casa y nadie salía, entonces las personas comenzaron a tener que trabajar, por ejemplo, o estudiar, ¿no? Desde lo remoto. Y fue complicado al inicio y todo el mundo decía no, y se quejaba, decía no es lo mismo, yo quiero estar en mi trabajo, en mi oficina. Después de 2 años dicen, bueno, ya podemos regresar a la oficina, y todos dicen, no, mejor desde mi casa, que no es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ya pasaron, ¿no? Desde el rechazo inicial, desde la negación inicial producto de este reptiliano, hacia un compromiso. Atravesaron por las fases distintas por las cuales uno transita cuando está en un cambio, y ya cuando está en compromiso ya no desea regresar a la realidad anterior al cambio, porque ya está comprometido con la nueva situación. Entonces, eso es lo que nos ocurre, ¿no? Se vuelve a generar una nueva zona confort
y ya no queremos romperla nuevamente. Pero igual va a haber otro cambio nuevamente. Cuando ya nos adaptamos y cuando ya nos acostumbramos, aparece otro cambio. Vamos a partir por dos cosas. Existen cambios que sí podemos controlar. Por ejemplo, quiero cambiar mi marca de champú o mi marca de pasta dental o los zapatos que traigo puestos. Los puedo controlar, no hay ningún problema. Lo que no puedo controlar, los cambios que no puedo controlar, como por ejemplo una pandemia, el clima, no llegar a tiempo a un avión y tener que cambiar de vuelo o todo mi itinerario, como lo que ha pasado con varios de nuestros compañeros de aquí. Esos son los que hay que gestionar. Y como bien preguntas, la gestión en sí nace de cómo yo percibo ese cambio. Es decir, frente al cambio, yo lo puedo percibir como la amenaza que naturalmente mi cerebro me indica que es, pero que es una reacción natural. No es una respuesta natural, es una reacción natural. La diferencia es que una no tiene un trabajo cognitivo dentro del cerebro, es decir, no hay una parte racional hablando. Es una reacción, no es racional, ¿no? Y hay la parte emotiva. Y esa es la que nosotros necesitamos gestionar. ¿Cómo es que lo estamos viendo? Si realmente es algo que me va a hacer daño, y tenemos que luchar contra la incertidumbre, y tenemos que luchar contra el estrés y contra las preocupaciones que pueden generarnos este mismo cambio, o si deseamos verlo como algo que nos puede traer oportunidades de una nueva perspectiva, de un nuevo entorno, de una nueva realidad, ¿verdad? Cuando recién aparecieron las clases virtuales, los talleres virtuales, muchos dijimos, no es lo mismo, esto no va a funcionar, y nos resistimos. Pero el cambio continuó. Entonces, ahí quienes gestionaron y dijeron, oye, a ver, vamos a probar, vamos a intentar, pudieron mantener el ritmo de las clases, de los talleres, y pudimos seguir adelante. Y nos fuimos adaptando poco a poco, prueba, error. Entonces, ¿qué es lo que se gestionó ahí? Mi mirada. Si es que me quiero quedar como una persona que está siendo víctima de este cambio, o si quiero ver el cambio como una oportunidad y por lo tanto me vuelvo protagonista de este cambio. Principalmente es emocional. Es decir, nosotros somos seres emocionales. Eso nos han encargado desde muy pequeños en decirnos, no, el hombre es el único ser racional, ¿no? Sí, tenemos una parte racional, que viene a ser la tercera capa del cerebro. Tenemos un cerebro reactivo, tenemos un cerebro emocional, es decir, una capa reactiva, una capa emocional y una capa racional. Pero ya está demostrado y comprobado que solemos tomar decisiones con nuestras emociones. Luego le damos una justificación racional, pero en sí son emocionales nuestras decisiones. Prueba de ello, los zapatos que traemos puestos, ¿no? No los compramos porque realmente los necesitábamos, los compramos porque nos gustaron, por la forma, por el color, por el diseño, ¿verdad? Los imaginamos incluso con ellos, con tal vestuario en general. Pero realmente, por ejemplo, la pandemia nos enseñó que necesitábamos toda la cantidad de zapatos que tenemos en el ropero, o simplemente nos enseñó que necesitamos solamente dos, ¿no? El de la calle y el de la casa, y se acabó, ¿no? Hoy por hoy que estamos regresando ya a la presencialidad, comenzamos a sacarlos, ¿no? Y nos damos cuenta que muchos están de color verde, otros de color blanco, porque la humedad pasó por ellos en 2 años. Sin embargo, o volteados, o doblados, o jeteados, ¿no? Pero en sí nuestras decisiones, decía, suelen ser muy emocionales. Entonces, nuestra decisión emocional nos va a llevar a pensar, o a sentir, o a reaccionar, ¿correcto? O a racionalizar. Desde la emoción voy a considerar una reacción natural de decir, no quiero, me resisto a esto, me niego y me resisto, que son las 2 primeras fases por las cuales uno transita cuando está enfrente a un cambio, o me va a llevar desde un lado más racional a investigar, ¿verdad? Y ver qué oportunidades nos trae. Entonces, desde ahí, en lugar de negarme y resistirme, comienzo más bien a ver las oportunidades y poco a poco me voy comprometiendo con ello, que son las 2 fases finales de la curva del cambio. Cuando ya llego a la etapa de compromiso, ya estoy sintiendo que estoy en una nueva
realidad, tengo una nueva normalidad, ya estoy comprometido con el cambio, ya se me hace difícil ver mi situación anterior al cambio, ya no quiero volver, ya estoy en mi nueva zona de confort y por ende desde ahí las formas de reaccionar frente a un cambio o de cuáles son las etapas por las que transitamos son justamente estas 4, ¿no? Desde la negación, que es lo primerito que ocurre, sobre todo cuando es un cambio impuesto, luego la resistencia, que acá quemamos un montón de energía porque nos volvemos muy creativos para resistirnos al cambio, para tratar de sabotear el cambio. Luego llegamos a una etapa crítica que nos genera mucho estrés y luego comenzamos a aparecer nuevamente por el otro lado, en donde ya encontramos oportunidades dentro de este cambio y finalmente nos comprometemos. Cuando ya comenzamos a encontrar oportunidades, comenzamos a poner en la balanza. Estas 2 últimas ya nos llevan hacia el protagonismo y por lo tanto ya nos llevan hacia lo que tú mencionas, del sentir de que tengo poder de acción frente al cambio. Yo puedo hacer algo frente a lo que está ocurriendo. Por el lado anterior, por las 2 primeras fases, por el contrario, desde la victimización siento que no tengo poder, por lo tanto me siento impotente frente al cambio. ¿Por qué? Porque así es como lo estoy decidiendo ver y así es como estoy, desde lo que estoy viendo, me estoy sintiendo. Entonces necesito gestionar mi forma de verlo para modificar desde ahí a través de los metamodelos, que también es todo un tema bastante bonito aparte, ver de qué manera es que estoy percibiendo o interpretando este cambio para gestionar mis emociones. Si lo veo como una oportunidad, entonces va a ser más fácil llegar al compromiso y a una nueva realidad, ¿no? Por supuesto, de hecho, dentro de lo que viene a ser la adaptación al cambio, lo ideal es tomar conciencia de que existen estas 4 fases. Entonces, cuando yo estoy frente a un cambio, lo primero que necesito hacer como para poder adaptarme mejor es identificar en qué etapa estoy. Estoy en negación, significa que estoy entrando en la primera parte del cambio, de la curva del cambio. Estoy en resistencia, estoy generando acciones para resistirme, estoy en la segunda etapa. Luego va a seguir el cambio y puedo decir desde ahí, a ver, ¿qué cosa trae el cambio? Y comenzar a ver las oportunidades. Y desde las oportunidades comienzo a ver lo positivo y lo negativo, comienzo a hacer comparaciones entre el balance y poco a poco el cerebro se va orientando más hacia lo positivo que trae y va dejando de lado lo negativo porque el cerebro no le gusta cargarse, ninguna persona realmente le gusta cargarse. Y poco a poco se va adaptando a ello naturalmente y entra en este espacio de compromiso. ¿Qué es lo que ocurre o cómo es que debemos, que no es tan fácil, ¿no? Porque depende de los paradigmas que cada uno tiene, depende de las habilidades socioemocionales que cada uno ha desarrollado, depende del acompañamiento que puede tener cada persona, depende de los recursos con los que contamos, porque el mismo cambio no lo transita de la misma forma todos, ¿verdad? Por ejemplo, la pandemia no lo hemos transitado de la misma forma todos. Hay a quienes les costó muchísimo más y hay quienes muchísimo menos, ¿verdad? Hay a quienes les generó mucho más cosas positivas y hay quienes perdieron todo. Entonces, no es el mismo escenario, el mismo cambio no va a ser adquirido por todos de la misma forma. Cada persona es totalmente independiente de ello. ¿Cómo transito? Es fácil decirme, ya, entonces voy a ver las oportunidades. Claro, suena muy bonito y suena muy fácil, pero cuando de pronto, regresando al tema de la pandemia, imaginemos que yo soy una persona que me gano la vida en mi día a día, y de pronto nos llevan a casa todos y no podemos salir y no tengo formas de ganar dinero para sostener a mi familia, entonces que me digan, pero mira las oportunidades en ese momento, ¿cuáles? O sea, no existen en este momento, ¿no? Entonces necesito también transitar y darme esa oportunidad de comenzar a pasar por cada uno y generar mis propias acciones. Lo que es importante es tomar conciencia de que desde allí yo puedo quedarme en victimismo o desde ahí yo puedo decidir hacer algo al respecto frente al cambio para adaptarme mejor. Y esa acción ya te genera el poder transitar mejor el cambio para llegar a una mejor adaptación y no perderte, como dije al inicio, no extinguirte, ¿verdad? Entonces muchas personas se reestructuraron sus formas
nosotros mismos desde la facilitación, que estábamos acostumbrados a lo presencial, de pronto redescubrirnos como facilitadores desde lo virtual también fue un tránsito bastante importante. Sin embargo, muchísimos colegas decidieron no hacerlo y desde esa decisión, hoy por hoy se dedican a otras nuevas cosas, ¿no? Que también es válido. Sí, hay varias motivaciones, son diferentes, ¿no? Y de hecho cada persona tiene una motivación totalmente distinta de otra de por qué procrastina y en qué momento lo hace. Hay quienes procrastinan porque la tarea que tienen que realizar y que están postergando y postergando no les gusta o no los motiva o lo sienten muy pesada o la sienten que les va a consumir demasiada energía o demasiado tiempo y desde ahí van comenzando a postergar. Entonces entramos en temas de motivación. No me siento motivado para poder realizar esa tarea, por una parte. Por otra parte, existe justamente la zona de confort, que naturalmente de la que hablamos hace un momento, nuestro cerebro más básico, lo primero que se formó en nuestro organismo como cerebro, su función básica es ahorrar energía. Entonces obviamente nos va a decir, no lo hagas, mejor haz algo que te genere menos desgaste de energía, como por ejemplo prender la tele, hacer scrolling en redes sociales, ponernos a ver series, conversar con alguien, tomarme un café, mirar el cielo, lo que fuese que me va a hacer mantenerme en mi status quo, en mi zona de confort. Entonces, hay esas dos como espectros, pero dentro de cada espectro existen muchas subdivisiones o razones, ¿no? O justificaciones, por decirlo. Desde mi experiencia y con lo que trabajamos dentro del espacio corporativo, las formas de romper con la procrastinación las vemos desde dos puntos. Uno es conectando con alguna emoción que sea impulsora, como por ejemplo la rabia. Ojo, hablo de una rabia que no sea una ira, no es no, sino más bien que todos hemos sentido en algún momento. Me refiero a esa rabia que nos hace levantarnos y ponernos en acción. Cuando una persona está en rabia, su corporalidad es hacia adelante, ¿no? Proyectándose hacia adelante, porque la rabia nos impulsa. Hablo de una rabia muy gestionada, muy que sabemos que nos va a traer cosas positivas, no de esta rabia que de pronto nos lleva a romper cosas. ¿Correcto? Entonces conectamos con esa emoción desde diferentes técnicas, desde la respiración, desde la corporalidad, desde lo gestual, para ponernos en acción. Y te decía, todos hemos tenido en algún momento alguna situación que hemos dicho, ya, lo voy a hacer, ¿no? Y lo hacemos como que de cólera, ¿no? Esa cólera, esa rabia que nos dice ya, y nos hace ponernos de pie y nos impulsa a hacerlo, esa es la que a veces necesitamos y con la que necesitamos conectar para poder entrar y romper con la procrastinación. Otra forma es desde el lado consciente. Estamos hablando del lado emocional en este espectro, y desde el otro espectro, desde el lado más racional. El lado más racional vendría a ser generarme a mí mismo una estructura que me diga y me impulse a hacer algo. Solo que el cerebro le encanta dividir, le encanta hacer particiones. Porque si vemos algo muy grande, no nos gusta. Es como, En cambio, si lo vemos en pequeños pedacitos o pequeñas porciones, es más fácil de digerir. Ejemplo, como aprendernos un número telefónico. Normalmente no nos aprendemos 9 números de frente. O de 2 en 2, o de 3 en 3, ¿no? O 3, 2, 2, 2. Pero solemos hacer esas particiones. Entonces existe una técnica llamada la técnica Pomodoro, es una técnica bastante antigua, que nos ayuda justamente a romper con la procrastinación. Como por ejemplo, y la técnica Pomodoro nos invita a ver, a buscar atender lo que necesitamos atender por solamente 25 minutos. Pasan esos 25 minutos y luego por 5 minutos haz lo que quieras. Relájate, diviértete, mira redes sociales, camina, párate, haz una pausa activa, lo que necesites, y luego regresas nuevamente a conectar 25 minutos, solamente 25 minutos, por reloj, con alarma. Y entonces
yo ya sé que no es que, esta tarea. No, voy a avanzar 25 minutos, hasta donde llegue. Pasan esos 25 minutos, me relajo 5 minutos. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Estoy entrenando mi atención. La técnica Pomodoro nos habla de que cada 25 más 5, es decir, 25 minutos de atención más 5 minutos de relajo, es un pomodoro. Y lo que invita a la técnica es que después de 4 pomodoros te tomes media hora de descanso. Es decir, después de 2 horas. Correcto. Es más fácil por cajitas chiquitas, ¿no? Sí, que de pronto ver toda la montaña frente a mí que digo, no, me voy a pelear con todo eso. No, divide el camino en pequeños tramitos. Y entonces esos tramitos son más fáciles. Ya avancé un tramito, ya avancé otro tramito. Cuando me doy cuenta, ya llegué a la cima de la montaña. Porque la atención se entrena. Nos va sirviendo el 25 minutos de atención, 25 minutos. Esto es más para las personas que les cuesta estar atentos a lo que están haciendo, ¿no? Y que más bien se distraen muy rápido, porque la procrastinación también viene por ahí, por la distracción. Es otra razón también. Entonces, la técnica Pomodoro nos permite estar mucho más enfocados por tiempos cortos y atender a lo que estamos haciendo. Y sabiendo que la atención es una decisión totalmente personal, ¿no? Nosotros decidimos a qué le atendemos. Entonces, este es algo que no quiero ponerme atención. Entonces, no lo digo, pero lo sé. Y por ende me lleva a la procrastinación. Ya, ok, lo voy a atender solamente por 25 minutos. Y después voy a hacer lo que sea 5 minutos. Y así voy entrenando mi atención.